En agosto de 2024, un explorador llamado Evan Walker, de 35 años, desapareció sin dejar rastro en una zona remota del sur de Utah. Era un hombre meticuloso, con años de experiencia explorando cañones, túneles y cavernas olvidadas. Aquella mañana partió solo, como había hecho tantas veces, en busca de una grieta en la roca que había detectado semanas antes en un mapa satelital. Llevaba consigo lo necesario para un descenso sencillo: cuerdas, linternas, un equipo de comunicaciones y una cámara para documentar cada paso. Antes de adentrarse, envió un mensaje a sus amigos: si no regreso antes del anochecer, da la alarma. Nunca regresó. Las primeras horas fueron de espera. Luego vinieron los intentos de contacto. Y finalmente, el miedo. Cuando los equipos de rescate llegaron, encontraron su vehículo, sus pertenencias intactas y su cuerda anclada a la entrada de una grieta sin nombre. Pero dentro, no había nada. Ninguna pista, ningún sonido. Era como si Evan se hubiera desvanecido en la piedra misma. La búsqueda se extendió durante semanas. Sin éxito. Hasta que 8 meses después, algo apareció. Un objeto que no debería haber estado allí. Algo que cambiaría por completo la historia. Evan Walker no era un explorador común. No era un aventurero temerario ni un buscador de emociones al estilo de quienes se lanzan a lo desconocido solo por una fotografía o una historia viral. Evan tenía una obsesión diferente. Los lugares que el mundo había olvidado. Las grietas en los mapas. Los rincones donde, tal vez, la civilización nunca había puesto un pie. Tenía 35 años, soltero, sin hijos, con una vida tranquila en un pequeño pueblo de Colorado donde trabajaba como topógrafo y fotógrafo de naturaleza. Su verdadera pasión, sin embargo, estaba en las expediciones que organizaba en su tiempo libre, siempre con la misma regla: documentarlo todo, nunca arriesgar más de lo necesario y dejar constancia de cada paso para que, si algo salía mal, se pudiera reconstruir su ruta. Era metódico, detallista y reservado. Quienes lo conocían decían que Evan era el tipo de persona que podía pasarse horas observando la textura de una roca o la forma en que el aire se movía en la entrada de una caverna. Le fascinaban los espacios cerrados, las formaciones subterráneas, los sistemas de cuevas naturales y artificiales que, en sus palabras, guardaban los secretos más antiguos de la Tierra. Durante casi una década había participado en mapeos de cavernas en Utah, Arizona y Nevada, trabajando en colaboración con pequeñas asociaciones de espeleología, geólogos y biólogos. Sus informes eran precisos, sus fotografías espectaculares, pero siempre mantenía un perfil bajo. No buscaba reconocimiento, buscaba respuestas. La desaparición ocurrió en un lugar que para la mayoría de las personas ni siquiera existía en los mapas. Un tramo remoto del desierto al sur de Utah, en una zona conocida por los lugareños como la Frontera Dormida, un apodo casi poético para una región de cañones de arenisca, crestas de roca caliza y grietas tan profundas que el sol apenas las rozaba. Era una tierra de extremos. Temperaturas que podían superar los 40 grados durante el día y caer por debajo de cero por la noche. Una zona sin cobertura telefónica, sin caminos pavimentados, sin asistencia a menos de varias horas de distancia. A lo largo de los años, ese terreno había visto accidentes, desapariciones y leyendas locales sobre cuevas sin fondo, extrañas luces nocturnas y ecos que parecían tener voz propia. Lo que atraía a Evan no era el peligro, sino una grieta en particular que había detectado en imágenes satelitales de alta resolución. Una abertura en una pared rocosa que no aparecía en ningún mapa topográfico, ni siquiera en los registros de minería de los años 60, cuando esa zona fue parcialmente explorada en busca de minerales raros. Para Evan, ese tipo de anomalías era la clave. El indicio de que tal vez había algo ahí abajo que nadie había visto jamás. Preparó su equipo como siempre lo hacía: cuerda de seguridad, casco con luz, una cámara principal y una de respaldo, monitor de oxígeno, teléfono satelital y una baliza de emergencia configurada para enviar señales cada 20 minutos. El 17 de agosto de 2024, Evan partió antes del amanecer. Condujo durante casi 3 horas por caminos de tierra hasta llegar al borde del cañón donde había planeado su descenso. Antes de comenzar, envió un mensaje corto a sus 2 amigos más cercanos, Lena Morales y Víctor Chen, ambos exploradores y colaboradores en expediciones previas. El mensaje era sencillo, directo, casi rutinario. Sitio despejado. Empiezo descenso. Les llamo a las 3 de la tarde. Manténganse al tanto. Evan dejó su vehículo bien estacionado, ancló su cuerda a la entrada de la grieta y comenzó el descenso. La hora estimada de retorno era alrededor de las 5 de la tarde. Su última comunicación registrada fue un breve mensaje por radio, recibido a las 11:42 de la mañana. Parece poco profundo. Nada complicado. Les llamo más tarde. Ese fue el último momento confirmado en el que alguien escuchó su voz. El primer indicio de que algo iba mal surgió pasadas las 4 de la tarde, cuando no respondió a los intentos de contacto. A las 5:15 su baliza satelital dejó de emitir señales.
Y a las 6:40, con el sol comenzando a ocultarse y las temperaturas cayendo en picado, sus amigos tomaron la decisión de alertar a los servicios de rescate. Cuando los guardabosques llegaron al lugar esa noche, encontraron todo tal como Evan lo había dejado. Su vehículo estaba intacto. Dentro había provisiones sin tocar, una mochila con ropa adicional y su teléfono de repuesto conectado a un cargador solar. La cuerda de seguridad seguía firmemente anclada en la entrada de la grieta, mostrando un descenso meticuloso y profesional. Lo que resultaba desconcertante era que la cuerda terminaba en una pequeña cornisa de piedra, unos 5 metros bajo tierra, donde se encontraba su linterna auxiliar encendida y su segunda cámara aún grabando. Pero no había señales de Evan, ni de un accidente, ni de una caída, ni de huellas hacia otra dirección. Era como si, en algún punto, el explorador hubiese dejado de existir. Las primeras 48 horas de búsqueda fueron frenéticas. Equipos especializados descendieron por el mismo pozo, inspeccionaron cada recoveco, cada grieta lateral, incluso utilizaron drones de pequeño tamaño con cámaras térmicas y sensores de dióxido de carbono para detectar presencia humana. No hubo nada, ni rastro de sangre, ni marcas de arrastre, ni pertenencias extraviadas. La grieta que Evan había elegido parecía terminar en una cámara sin salida de unos 10 metros cuadrados, una cavidad estéril sin mayores formaciones. Los rescatistas no pudieron entender cómo alguien podía simplemente desaparecer en un espacio tan reducido y controlado. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a circular entre los habitantes de los pueblos cercanos. Algunos hablaban de viejas leyendas de la zona, historias de mineros que desaparecían sin explicación, de luces subterráneas y de sonidos extraños en las noches sin luna. Otros recordaban informes antiguos de estructuras selladas en el desierto, remanentes de proyectos militares de la Guerra Fría, donde se construyeron búnkeres y laboratorios secretos en la profundidad de la tierra. Pero todo aquello no era más que especulación. Lo único tangible era el silencio. Un silencio absoluto. La desaparición de Evan Walker se convirtió en un misterio sin respuesta. Sus amigos se negaban a aceptarlo. Conocían a Evan. Sabían que no era imprudente, que jamás se arriesgaría sin haber calculado cada paso. Y sobre todo, sabían que, en caso de emergencia, habría dejado una señal. Una pista. Algo. Pero en este caso, no había nada. Nada. Hasta que 8 meses después, una mañana helada de abril, 2 de sus amigos regresaron al lugar sin expectativas, solo para despedirse. Y lo que encontraron allí, escondido bajo una losa de piedra junto a la entrada de la grieta, cambiaría todo. Una pista que nunca debió estar allí. Una pista que no solo les devolvió el miedo, sino que les mostró que lo que había ocurrido aquella mañana de agosto no fue un accidente, ni un error. Fue algo mucho más oscuro. Y mucho más calculado. La mañana del 17 de agosto de 2024 parecía, en todos los sentidos, una expedición más en la vida de Evan Walker. Había salido temprano, conduciendo su viejo jeep por caminos de tierra apenas marcados en los mapas digitales, avanzando lentamente por la ruta que él mismo había trazado semanas antes. Nadie lo vio en el trayecto. Nadie, salvo una cámara de tráfico oxidada a la salida del último pueblo, registró su paso. Un hombre solo, preparado, sereno, dispuesto a enfrentar una jornada más de exploración en uno de los territorios más inhóspitos del suroeste. Llegó al borde del cañón cerca de las 7 de la mañana. Era una zona que había estudiado durante meses. Una pared de arenisca cortada por el tiempo, con estrías geológicas que indicaban una formación antigua, posiblemente inexplorada. La grieta que había llamado su atención aparecía solo en algunos escaneos lidar, como una delgada línea oscura que se perdía en la roca. Nadie había registrado la existencia de una caverna en aquel punto. Ni cartógrafos, ni mineros, ni turistas. Para Evan, eso lo convertía en el objetivo perfecto. Desde el principio, todo fue meticuloso. Aparcó el jeep en un claro natural, a unos 30 metros de la boca de la grieta. Colocó un pequeño triángulo reflectante en el parabrisas, algo que solía hacer en sus expediciones para señalar la dirección en caso de emergencia. Revisó su equipo: casco, arnés, linterna principal, linterna secundaria, cuerdas, mosquetones, cámara de pecho, teléfono satelital, baliza GPS. Su último mensaje enviado fue corto pero habitual: listo. Bajando. Hablo a las 3. A las 7:49 de la mañana, la señal de su baliza mostró el inicio del descenso. Un registro automático envió la ubicación exacta a la nube, como había programado. La grieta, en su parte superior, era estrecha pero transitable. Evan había anticipado que la cavidad probablemente se abriría más abajo,
como muchas de las formaciones de arenisca que ya había estudiado en la región. Sabía que estos lugares podían ser traicioneros, con cámaras sin salida, suelos inestables y corredores que se estrechaban sin aviso. Por eso, como siempre, avanzó con cautela. Las primeras comunicaciones de radio fueron tranquilizadoras. A las 8:20, Evan transmitió que todo iba bien, que el pozo era más angosto de lo previsto pero seguro. Media hora después, otro mensaje. Hay buena ventilación. Nada inusual. Fue a las 10:10 cuando se registró la última comunicación de voz. Creo que estoy cerca del final. No parece muy profundo. Todo en orden. Fue la última vez que su voz quedó registrada. A las 12:45, según los datos de la baliza, la señal de movimiento cesó. No se detectaron más variaciones de altitud ni desplazamiento horizontal. El dispositivo continuó transmitiendo posición estática, algo que no generó alarma de inmediato. No era raro que Evan se detuviera por largos periodos, ya sea para fotografiar formaciones o para descansar en zonas de difícil acceso. Pero cuando las horas pasaron sin nuevos mensajes, la preocupación empezó a crecer. A las 4:05 de la tarde, su amiga Lena Morales intentó contactarlo por radio. No hubo respuesta. Intentó entonces el teléfono satelital. Tampoco. A las 5:17, la señal GPS de la baliza se interrumpió repentinamente. No hubo caída gradual ni pérdida por interferencia. Fue un corte abrupto, limpio, como si alguien hubiera apagado el dispositivo o lo hubiera dañado de forma precisa. Fue entonces cuando Lena y Víctor entendieron que algo había salido terriblemente mal. No perdieron tiempo. A las 6:32, Lena contactó al sheriff del condado y activaron el protocolo de desaparición en zona salvaje. Un equipo de guardabosques se movilizó de inmediato, llegando al lugar poco antes de la medianoche. Lo que encontraron no hizo más que profundizar el misterio. El jeep de Evan seguía estacionado en el mismo lugar, sin alteraciones. En su interior, todo estaba intacto. Su mochila de emergencia, su teléfono de repuesto conectado a un cargador solar, su equipo de primeros auxilios sin abrir. No había señales de lucha, ni huellas que indicaran una retirada apresurada o forzada. Nada estaba fuera de lugar. La cuerda que Evan había anclado en la entrada de la grieta seguía allí, firmemente sujeta a una estaca metálica que él mismo había fijado. La cuerda descendía unos 5 metros, donde terminaba en una pequeña repisa de roca. Allí, los rescatistas encontraron una linterna auxiliar encendida, iluminando el espacio vacío, y una pequeña cámara deportiva aún grabando, sujeta a un trípode improvisado. Pero no había rastro de Evan. No había marcas en la roca que indicaran un descenso más profundo, ni equipo adicional, ni caída visible. La grieta parecía cerrarse unos metros más abajo, sin ofrecer salida aparente. Lo lógico habría sido encontrarlo allí, atrapado, herido o desorientado. Pero no había nada. Los días siguientes fueron un despliegue masivo. Se utilizaron drones con cámaras térmicas, escáneres lidar portátiles, perros de rastreo, sondas acústicas. Ninguna herramienta, por avanzada que fuera, detectó presencia humana. La grieta fue explorada en su totalidad. El espacio era limitado, confinado, imposible de perderse más allá de unos pocos metros. Incluso se utilizó un georradar para buscar cámaras ocultas o pasajes colapsados. El resultado fue siempre el mismo. Todo parecía sólido, sin huecos adicionales. Las autoridades comenzaron a considerar otras posibilidades. Desorientación, huida voluntaria, incluso la improbable idea de que Evan hubiera simulado su desaparición. Pero sus amigos no lo creían. No era ese tipo de persona. Además, sus pertenencias, sus mensajes, su rutina calculada no encajaban con un acto premeditado de fuga o de desaparición voluntaria. La comunidad local, mientras tanto, rescató viejas historias sobre la zona. Algunos hablaban de desapariciones en la década de los años 60, cuando un grupo de mineros había reportado la pérdida de un compañero en un pozo de exploración. Según los relatos, aquel hombre había desaparecido sin que se encontraran restos o explicaciones. Otros recordaban rumores de instalaciones militares secretas enterradas bajo el desierto, de proyectos abandonados de los que nadie hablaba abiertamente. Las redes sociales amplificaron estas leyendas, alimentando teorías que iban desde experimentos gubernamentales hasta portales dimensionales. Pero la realidad era más inquietante. No había ninguna evidencia. Solo ausencia. Solo silencio. Después de 7 días de búsqueda continua,
Las autoridades suspendieron oficialmente las labores de rescate. El comunicado fue breve. Lamentamos informar la desaparición no resuelta del señor Evan Walker. Con base en la evidencia disponible, su estatus es considerado desaparecido, presuntamente fallecido. No hubo funeral. No hubo cuerpo. Lena y Víctor, sin embargo, no pudieron cerrar el capítulo. Conocían a Evan demasiado bien para aceptar esa explicación. Sabían que, si algo había salido mal, no había sido por imprudencia. Había sido por otra razón. Una razón que aún no entendían. Durante los meses siguientes, ambos siguieron investigando por su cuenta. Recorrieron la zona, revisaron cada registro público, hablaron con trabajadores forestales, mineros retirados y exploradores veteranos. Descubrieron que aquel punto específico del cañón había sido objeto de exploración minera en los años 60, bajo un proyecto privado de nombre ML42-832, pero los archivos eran incompletos, fragmentarios, muchos de ellos misteriosamente desaparecidos de los registros estatales. Lo que más les inquietaba era un detalle casi invisible. En algunos mapas antiguos, la grieta que Evan había explorado estaba marcada con un diminuto símbolo en forma de cruz, sin etiqueta, sin explicación. No era un error de impresión. Era una marca deliberada, pero no oficial. Un signo que solo aparecía en documentos previos a 1970. Mientras las teorías crecían en la mente de Lena y Víctor, el caso de Evan se fue apagando en la opinión pública. La falta de avances, la ausencia de pruebas, el paso del tiempo, todo contribuía al olvido. Pero ellos no podían dejarlo ir. Había algo en aquel lugar que no encajaba. Algo que sabían en el fondo que seguiría esperando bajo la superficie. 8 meses después, en abril de 2025, cuando el invierno comenzaba a ceder y las temperaturas volvían a subir, Lena y Víctor regresaron una vez más. No esperaban encontrar nada. Querían, simplemente, rendir un último homenaje a su amigo. Colocar una pequeña piedra, una señal simbólica de despedida. Pero ese día, al agacharse cerca de la boca de la grieta, algo llamó su atención. Una losa de roca, del tamaño de una caja de zapatos, que no encajaba con las demás. Parecía haber sido movida recientemente. No tenía musgo, ni acumulación de polvo como el resto. Bajo ella, envuelto en una bolsa de plástico cubierta de arena, había un teléfono. El teléfono de Evan. A partir de ese momento, todo cambió. Y el misterio no solo se reactivó. Se volvió más oscuro, más inquietante y, sobre todo, más peligroso. Cuando las primeras llamadas de auxilio llegaron a las autoridades locales la noche del 17 de agosto, la reacción fue inmediata. Aunque el área donde Evan Walker había desaparecido era remota y de difícil acceso, los equipos de emergencia conocían la importancia de actuar rápido en casos de posibles extravíos en terrenos salvajes. Las primeras horas son cruciales, y cada minuto cuenta. Un pequeño equipo de guardabosques llegó al lugar cerca de la medianoche. Bajo la luz de las linternas y con la temperatura cayendo en picado, lo primero que hicieron fue inspeccionar el jeep de Evan. Todo estaba en orden. En el asiento del copiloto había una libreta de campo abierta en la última página, su mochila auxiliar, un kit de primeros auxilios sin tocar y su teléfono satelital de repuesto aún conectado al cargador. Las ruedas del vehículo estaban perfectamente alineadas con la entrada de la grieta, como si Evan hubiera estacionado de forma calculada, sabiendo que regresaría en pocas horas. El siguiente paso fue examinar la entrada de la grieta. Allí seguía su cuerda anclada de manera impecable, tensa, limpia, indicando un descenso realizado con el máximo cuidado. Bajaron una cámara GoPro atada a una cuerda adicional y la dejaron descender lentamente por el pozo. Las imágenes mostraron solo piedra lisa, paredes estrechas y un breve giro donde la grieta se ensanchaba levemente. No había señales de derrumbes, ni equipo abandonado, ni ningún indicio de que algo hubiera salido mal. En ese momento, la hipótesis principal era que Evan se había desorientado en un sistema de túneles subterráneos y había quedado atrapado en algún recoveco. Era improbable, pero no imposible. Por eso, al amanecer del 18 de agosto, la operación de búsqueda se amplió. Durante los siguientes 3 días, más de 20 personas trabajaron sin descanso. Participaron equipos de espeleólogos de Flagstaff, rescatistas de Salt Lake City, agentes del servicio forestal y voluntarios locales. La tecnología desplegada fue extensa. Drones con visión nocturna, cámaras térmicas, escáneres lidar portátiles, detectores de dióxido de carbono e incluso perros rastreadores especialmente entrenados para buscar restos humanos o ropa impregnada de olor corporal. Cada palmo de terreno fue revisado. Volaron drones sobre los cañones, peinaron senderos secundarios, inspeccionaron cada entrada de cueva en un radio de 5 kilómetros. Bajaron cámaras en las grietas, utilizaron georradares para detectar anomalías en el subsuelo, sondas térmicas para detectar cambios de temperatura que pudieran sugerir la presencia de un cuerpo o de una corriente de aire oculta.
Nada. El interior de la grieta fue mapeado con precisión. El espacio era reducido, con una única bifurcación que terminaba abruptamente en una pequeña cámara natural sin mayores formaciones. Los expertos no tardaron en confirmar que no había manera de avanzar más allá. No existían túneles adicionales, ni pasajes ocultos. Al menos no en un nivel visible para la tecnología convencional. La cuerda de Evan terminaba en un punto seguro. No había señales de caída, ni huellas que sugirieran que se había movido lateralmente o que había regresado a la superficie por otro punto. La tierra en los alrededores no mostraba perturbaciones. Ningún indicio de arrastre, lucha o accidente. El cuarto día, un helicóptero de la Guardia Nacional sobrevoló la zona con cámaras de alta resolución. No se detectó ningún movimiento. La única señal que alguna vez se había emitido era la de la baliza GPS, y esa señal se había desvanecido de forma repentina y definitiva. Los días se convirtieron en semanas. Los equipos rotaron. El entusiasmo inicial se transformó en frustración. Algunos comenzaron a plantear hipótesis menos convencionales. Desorientación extrema, fenómenos geológicos no registrados, incluso desaparición voluntaria. Pero quienes conocían a Evan sabían que algo no cuadraba. Su amiga Lena Morales, que había compartido con él más de una docena de expediciones, se negó a aceptar la teoría de accidente. Evan no tomaba riesgos innecesarios. Si algo salió mal, no fue por descuido. Fue por otra razón, dijo en una entrevista local. Víctor Chen, su otro compañero de exploración, fue más directo. No se trata solo de dónde está Evan. Se trata de por qué no hay absolutamente nada. El sexto día de búsqueda, un detalle inquietante salió a la luz. Alguien descubrió que, en los registros de búsqueda, la temperatura superficial de la entrada de la grieta había mostrado un pico anómalo la noche de la desaparición. Un aumento de temperatura que había durado menos de 20 minutos. Demasiado corto para ser un incendio natural, demasiado localizado para ser causado por un simple cuerpo humano. Aunque los expertos no supieron explicarlo, la anomalía quedó registrada como evento térmico no explicado. La investigación se extendió una semana más, pero cada día que pasaba sin hallazgos reducía las esperanzas. Finalmente, al noveno día, las autoridades locales, en conjunto con la Oficina de Administración de Tierras, suspendieron oficialmente las operaciones de búsqueda. El comunicado fue frío, burocrático, pero certero. A falta de evidencia adicional y tras agotar todas las rutas de exploración posibles, lamentamos informar la suspensión de la búsqueda activa del ciudadano Evan Walker. Su estatus se mantiene como desaparecido, presuntamente fallecido. Para la prensa, fue una noticia breve. Un aventurero desaparecido en una zona remota. Un titular pasajero. Una nota al pie en los periódicos regionales. Pero para Lena y Víctor, la noticia fue devastadora. Ambos se negaron a realizar ningún tipo de ceremonia conmemorativa. Se negaron a hablar de Evan en pasado. Sin cuerpo, sin explicación, no hay cierre posible, dijo Lena semanas después. Los días siguientes los pasaron revisando una y otra vez los escasos videos, los registros de la baliza, los mapas de la zona. Buscaron respuestas en documentos antiguos, en fotografías aéreas de archivo, en cualquier pista que pudiera indicar que había algo más allá de lo visible. El peso del silencio fue absoluto. Nadie sabía qué había ocurrido. ¿Cómo alguien podía desvanecerse sin dejar una sola huella en un espacio tan pequeño y controlado? Ninguna teoría ofrecía un cierre creíble. Mientras el caso se enfriaba en los medios, mientras los equipos se retiraban y los informes se archivaban, Lena y Víctor comenzaron a preparar, en silencio, su regreso al lugar. No esperaban encontrar a Evan con vida. Ni siquiera esperaban encontrar su cuerpo. Solo querían algo. Cualquier cosa que les permitiera entender lo que había ocurrido. Lo que no sabían entonces, lo que nadie podía imaginar, era que la verdadera respuesta a la desaparición de Evan no se encontraba en la superficie, ni en los mapas, ni en las cámaras térmicas. La respuesta estaba oculta bajo la tierra. Y que meses después, ese silencio tan pesado iba a romperse. De la forma más inquietante posible. Habían pasado 8 meses desde la desaparición de Evan Walker. 8 meses de preguntas sin respuesta, de noches en vela, de revisar una y otra vez los mismos datos, los mismos mapas, las mismas grabaciones. Pero sobre todo, habían sido 8 meses de silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier otra cosa. Para la mayoría, el caso estaba cerrado. Para las autoridades, Evan era una estadística más. Desaparecido, presuntamente fallecido. El tiempo había enfriado la cobertura mediática. La gente había seguido con sus vidas. Pero para Lena Morales y Víctor Chen, todo seguía igual de presente, igual de doloroso. Ambos sabían que no podían seguir adelante sin volver al lugar. No era una cuestión de encontrar respuestas. Tampoco albergaban la esperanza de hallarlo con vida. Era otra cosa. Era la necesidad de cerrar un círculo.
de dejar algo detrás que les permitiera soltar el peso insoportable de la incertidumbre. Así que, a comienzos de abril de 2025, eligieron un día cualquiera y condujeron de nuevo hacia aquel rincón olvidado del sur de Utah. No fue un viaje fácil. Cada kilómetro que se acercaban al cañón reabría heridas que nunca habían cerrado. El paisaje árido, los barrancos, el polvo acumulado en los senderos, todo seguía igual. Como si nada hubiera ocurrido. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Llegaron poco después de las 9 de la mañana. El aire estaba frío, cortante, con rastros de escarcha en las piedras. La cinta amarilla de advertencia seguía colgando, desgastada, agitándose suavemente con el viento. El cartel oxidado que advertía sobre la cueva, colocado por los rescatistas meses atrás, continuaba en su sitio. Todo parecía congelado en aquel instante de agosto. No llevaban equipo de exploración. No había intención de entrar. Solo querían dejar una pequeña piedra conmemorativa, algo simbólico, algo sencillo. Un gesto silencioso para su amigo perdido. Mientras Lena se agachaba cerca de la entrada para colocar la piedra, sus dedos rozaron algo extraño. Una losa de roca del tamaño de una caja de zapatos que no encajaba con el resto del terreno. Era más lisa, más clara, sin musgo, sin polvo. Parecía haber sido movida recientemente. Intrigada, la levantó con cuidado. Debajo de la losa, envuelto en una bolsa plástica descolorida, cubierto de polvo y tierra, había un teléfono. Un teléfono que no debería estar allí. Lo reconoció al instante. No solo por el modelo, sino por la calcomanía descolorida pegada en la parte trasera. Una pequeña rosa de los vientos dibujada a mano con marcador negro. Era el símbolo personal de Evan. El mismo que llevaba en todas sus cámaras, linternas y libretas de campo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Lena se quedó inmóvil, incapaz de procesarlo. Víctor se acercó y, al ver el objeto en sus manos, retrocedió un paso, sin saber qué decir. El teléfono de Evan había sido uno de los grandes misterios de la desaparición. Según los registros de búsqueda, jamás fue encontrado. Ni su teléfono, ni su cámara principal. Y sin embargo, allí estaba, justo en la entrada de la grieta. Un lugar que había sido peinado por rescatistas, revisado con detectores de metales, sobrevolado con drones. Un lugar que ellos mismos habían revisado, más de una vez. Era imposible. Ambos se miraron sin palabras. El hallazgo les revolvió el estómago, les heló la sangre. Porque no solo era el hecho de que el teléfono estuviera allí. Era como estaba. Era evidente que alguien lo había colocado después. Mucho después de que las búsquedas se detuvieran. La pregunta era quién. ¿Y por qué? Lena temblaba. No supo si por el frío o por la adrenalina. Víctor le puso una mano en el hombro, intentando serenarla, pero él mismo no podía controlar el temblor de sus dedos. Ninguno de los dos se atrevió a encender el teléfono allí, en mitad del cañón. Instintivamente, sabían que algo no estaba bien. Era como si aquel objeto fuera un mensaje. O peor aún, una advertencia. El dilema los paralizó durante minutos. ¿Debían entregarlo a las autoridades? ¿Debían revisarlo ellos mismos? ¿Y si había algo dentro que no querían ver? ¿Algo que no estaban preparados para entender? Al final, la decisión fue unánime y silenciosa. Guardaron el teléfono en una caja rígida, sellada, y se marcharon de inmediato, sin mirar atrás. El viaje de regreso fue silencioso, pesado, lleno de una tensión que no sabían cómo explicar. Porque en lo más profundo de su mente, ambos sabían que lo que acababan de encontrar no solo reabría el misterio. Lo transformaba en algo mucho más siniestro. Algo que iba más allá de una simple desaparición. De regreso en el pueblo, Lena y Víctor no perdieron tiempo. Sabían que lo que habían encontrado podía ser la única pieza real en un rompecabezas que durante 8 meses había sido pura ausencia. Contactaron a un amigo de confianza, experto en informática forense, alguien en quien sabían que podían confiar sin correr el riesgo de filtraciones o malentendidos oficiales. El teléfono, sorprendentemente, seguía funcional. La carcasa estaba dañada, raspada, pero la pantalla encendió al conectarlo a una fuente de energía. La batería marcaba un 2%. No había código de bloqueo. El dispositivo se desbloqueó de inmediato, como si Evan lo hubiera dejado preparado para que alguien pudiera acceder en caso de emergencia. Solo había un archivo nuevo en la galería. Un video. La fecha de grabación era el 17 de agosto de 2024, a las 8:27 de la noche, más de 6 horas después de la última vez que Evan había sido escuchado por radio. La hora exacta en que, según los informes oficiales, ya debería estar desaparecido o sin vida. Lena pulsó reproducir. La pantalla se llenó de oscuridad. El único punto de luz provenía del halo de una linterna frontal temblorosa. Por un instante, el rostro de Evan apareció en el encuadre. Tenía la piel sucia, la frente perlada de sudor, los ojos concentrados pero inquietos. Susurraba en voz baja.
Se le notaba agotado, pero no había pánico en su voz. Solo una extraña mezcla de calma y desorientación. «Este es el día cero», murmuró. «Perdí la línea principal. Creo que di vueltas. Estoy cerca de un pozo vertical que no aparece en mi mapa». La cámara giró lentamente. La linterna iluminó un fragmento de roca, pero luego, algo más. Una superficie lisa, antinatural. No era arenisca. No era piedra. Era una placa metálica incrustada en la roca. Gris, opaca, sin marcas visibles, sin tornillos, sin manijas. «Hay flujo de aire», se le escucha decir. No sé si es ventilado o natural, pero hay movimiento. La respiración de Evan se acelera. Se agacha, intentando fijar la luz en el borde de la estructura. Justo entonces, un sonido se cuela en el fondo del video. Un sonido apagado, sordo, como paso sobre grava o algo que se arrastra en la distancia. Evan se queda inmóvil. El haz de la linterna tiembla. Luego gira la cámara. Apunta hacia la oscuridad tras él. No hay nada visible. Ninguna figura, ninguna sombra. Solo el eco de un espacio cerrado. «Si no salgo», comienza a decir, pero la frase se interrumpe. El video se corta de forma abrupta. 89 segundos. Eso era todo. Pero lo que vieron en esos segundos fue suficiente para derrumbar la narrativa oficial. Para confirmar que Evan no había cometido un error. Que había encontrado algo. Algo que no debía estar allí. El técnico forense, tras examinar el dispositivo, recuperó metadatos adicionales. La grabación no había sido alterada. Era un archivo original, sin compresión, sin manipulación. Sin embargo, un detalle inquietante emergió durante el análisis. El teléfono había registrado 2 videos esa noche. El primero, de más de 16 minutos, había sido eliminado poco después de su creación. Irrecuperable. El segundo, el corto de 89 segundos, estaba guardado en una carpeta oculta que Evan jamás había usado antes. Era como si hubiera intentado protegerlo, esconderlo, asegurarse de que al menos una parte de lo que había visto no se perdiera. Lena y Víctor entendieron entonces que había más, que lo que mostraba ese breve clip no era el final de la historia, sino apenas un fragmento de algo mucho mayor. La noticia del hallazgo llegó inevitablemente a las autoridades. El FBI se hizo cargo del caso en cuestión de días. La presencia de una estructura metálica oculta dentro de una cueva inexplorada transformó la desaparición de Evan en una investigación de carácter federal. A las pocas semanas, se autorizó una nueva expedición al lugar. Esta vez no fueron guardabosques ni voluntarios. Fue un equipo altamente especializado en exploración subterránea, compuesto por ingenieros estructurales, geólogos, expertos en seguridad industrial y agentes forenses. La misión no era rescatar. Era documentar, investigar, confirmar. Y lo que encontraron superó incluso las peores expectativas. A 12 metros de profundidad, más allá del punto donde se había supuesto que la grieta terminaba, los nuevos escáneres revelaron una anomalía. Una pared falsa. A simple vista parecía roca natural, pero las ondas sonoras devolvieron un eco hueco, artificial. La superficie había sido camuflada con un material que imitaba la textura de la piedra, pero detrás de ella se ocultaba un pasadizo. El acceso fue abierto con cuidado. Detrás de la falsa pared había un estrecho corredor, revestido de metal corroído, de apenas 1,5 metros de altura. El aire era denso, pero respirable. El suelo, de concreto. Las paredes mostraban signos de oxidación, pero las estructuras seguían en pie. Al final del pasillo, una compuerta metálica, cerrada desde dentro. Cuando finalmente lograron abrirla, lo que apareció fue una pequeña sala cuadrada, revestida de hormigón, sin mobiliario, sin señales de vida. Solo humedad, óxido y silencio. Pero allí no terminaba todo. En una esquina, parcialmente enterrado bajo polvo y fragmentos de piedra, había un contenedor de plástico envejecido. Dentro, objetos olvidados. Un rollo de gasa sellado, una botella de agua descompuesta, un reloj de pulsera roto, 2 cuadernos de campo y un disco duro externo. Los cuadernos contenían entradas extrañas. Fragmentos de diarios escritos por diferentes manos, con fechas que abarcaban décadas. Algunos en letra mayúscula, otros en cursiva. Una de las entradas, fechada en agosto de 2023, decía: turno 4 completado. El ruido en el pozo continúa. Ordenado no registrar. Sellar en el próximo ciclo. Sin contacto con civiles. Sin informe. La existencia de esos escritos, junto con la estructura misma, indicaba una verdad imposible de ignorar. La cueva no era una simple formación natural. Había sido utilizada, construida, ocultada deliberadamente. El disco duro fue enviado a análisis forense. Su contenido estaba cifrado, pero los primeros archivos recuperados confirmaron lo impensable. No solo había más grabaciones de la expedición de Evan,
Había imágenes de vigilancia tomadas desde dentro de la cueva días antes de su desaparición. Imágenes que mostraban figuras humanas, equipos tácticos, y registros de movimientos que alguien había estado monitoreando sin que nadie lo supiera. La conclusión era ineludible. Evan no se había perdido. Había sido observado. Había encontrado algo que no debía encontrar. Y, en algún punto de aquella grieta olvidada, alguien o algo había decidido que no debía salir. Tras la revelación de las imágenes y las pruebas encontradas en la cueva, el caso de Evan Walker dejó de ser tratado como una simple desaparición. En cuestión de días, la investigación pasó de manos locales a control federal. El FBI asumió la dirección, pero no fue el único organismo involucrado. Se sumaron expertos en infraestructuras subterráneas, ingenieros militares retirados, especialistas en arqueología industrial e incluso personal de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, bajo un velo de discreción absoluta. Las autoridades acordonaron la zona con un perímetro mucho mayor que en la búsqueda original. La entrada a la grieta fue sellada con un candado especial y sistemas de vigilancia remota. No se permitieron sobrevuelos civiles, y la prensa local fue silenciada con un comunicado escueto: investigación en curso por motivos de seguridad nacional. Pero lo que realmente se desplegó en los días siguientes fue una operación de sondeo sin precedentes en la región. Con el uso de tecnología de radar de penetración terrestre, se detectaron al menos 3 anomalías más en un radio de 500 metros alrededor de la cueva original. Estructuras enterradas, cámaras artificiales, pasajes colapsados. La información recuperada del disco duro hallado en la primera sala sellada fue clave. A través de un proceso de descifrado llevado a cabo en laboratorios forenses de alta seguridad, se extrajeron documentos que parecían corresponder a registros técnicos y fragmentos de grabaciones de vigilancia. Entre los hallazgos destacaron mapas de túneles, algunos de ellos superpuestos a formaciones naturales, otros claramente artificiales. Uno de los mapas mostraba un pozo central, varias cámaras laterales y un sistema de ventilación que no coincidía con ninguna operación minera conocida en la zona. Pero lo más perturbador fue descubrir que, en las notas más recientes, fechadas en 2023, se mencionaban términos como puntos de acceso controlado, anomalías acústicas y una lista de nombres con fechas de acceso y cierre. El nombre de Evan Walker no figuraba en ninguna parte, lo que sugería que su presencia había sido no solo accidental, sino también inesperada para quienes controlaban el lugar. Las teorías comenzaron a multiplicarse dentro del círculo de investigadores. La más conservadora planteaba que se trataba de un antiguo búnker de la Guerra Fría, construido en los años 60 como parte de un proyecto ultrasecreto de defensa. La falta de documentación oficial reforzaba esta posibilidad. Durante aquella época, muchas de estas instalaciones fueron deliberadamente eliminadas de los registros. Otros, sin embargo, apuntaban hacia una hipótesis mucho más oscura. Las grabaciones recuperadas no solo mostraban estructuras. En al menos 2 de los fragmentos restaurados, se veían figuras humanas con equipos que no correspondían a ningún uniforme militar conocido. Ropa de color oscuro, sin insignias, sin identificación visible. Lo más inquietante era que en una de las grabaciones fechada el 10 de agosto, un día antes de la desaparición de Evan, se observaba un estuche de dron idéntico al suyo, escondido parcialmente bajo una lona en una de las cámaras subterráneas. Aquello significaba que alguien había tenido acceso a su equipo antes de que él siquiera llegara al lugar. Los expertos en inteligencia sugirieron la posibilidad de una operación privada, tal vez relacionada con contratistas militares o corporaciones de defensa que alguna vez operaron en la región. Algunos de los nombres encontrados en documentos antiguos correspondían a empresas que desaparecieron en los años 80, fusionadas o disueltas en circunstancias poco claras. El patrón era consistente: operaciones sin supervisión pública, construcciones secretas, abandono planificado. Sin embargo, una tercera corriente de pensamiento comenzó a tomar fuerza entre algunos investigadores y miembros de la comunidad espeleológica: la posibilidad de que aquello no fuera solo una instalación militar. Las referencias a anomalías acústicas, presencia no identificada y ruidos persistentes en las notas encontradas apuntaban hacia fenómenos que iban más allá de lo físico. Algunas teorías hablaban de pruebas clandestinas de manipulación ambiental, otras de portales subterráneos relacionados con investigaciones desconocidas. Incluso surgieron voces que insinuaban algo aún más inquietante: que la propia ubicación había sido elegida no por estrategia militar, sino por la presencia de algo preexistente, algo que había sido descubierto en décadas pasadas y posteriormente sellado, algo que se intentó ocultar, no por peligro geológico, sino por un tipo de amenaza diferente, algo que los documentos nunca nombraban directamente, pero que dejaban entrever con términos ambiguos y repetidos como contención, brecha y protocolo de cierre sin acceso civil. Las preguntas se acumulaban sin respuestas claras. ¿Por qué esa instalación no figuraba en los registros militares? ¿Por qué, si había sido abandonada, se había vuelto a utilizar tan recientemente? ¿Y qué había visto exactamente Evan Walker en esas últimas horas?
Las investigaciones continuaron a puerta cerrada. Los medios, sin acceso, apenas recibían comunicados fríos y vagos. Solo las personas involucradas sabían la magnitud real del descubrimiento. Lo único que todos podían afirmar con certeza era que la desaparición de Evan había dejado de ser un caso aislado. Había abierto una puerta a algo mucho más profundo. Y mucho más perturbador. El 11 de abril de 2025, la investigación sobre la desaparición de Evan Walker fue oficialmente clasificada como caso cerrado, con la etiqueta de desaparición confirmada, causa indeterminada. No hubo conferencia de prensa. No hubo reportajes en los grandes medios. Solo un informe lacónico, dirigido a las familias y sellado por las autoridades competentes. El lugar de su desaparición permanece acordonado, sellado bajo supervisión federal. Ningún civil puede acercarse. Ningún documento oficial reconoce la existencia de las estructuras encontradas bajo tierra. Las grabaciones, los restos y las pruebas quedaron archivados en sistemas a los que pocos tendrán acceso. Para el mundo exterior, Evan Walker simplemente desapareció en el desierto. Pero quienes estuvieron allí saben otra historia. Lena y Víctor, los únicos amigos que jamás se rindieron, regresan al cañón 2 veces al año. No esperan respuestas. No esperan justicia. Solo regresan, en silencio, como un acto de lealtad hacia alguien que fue borrado de la superficie sin razón comprensible. Sobre una roca junto a la antigua entrada, fijaron una pequeña placa metálica con una frase tomada de las últimas palabras de Evan. No entré en pánico. Seguí las reglas. Solo que no sabía que las reglas habían cambiado. En los círculos privados de investigación, en foros discretos donde los rumores se cruzan con viejas historias de la Guerra Fría, el caso sigue circulando. Algunos lo interpretan como una tragedia sin explicación. Otros hablan abiertamente de instalaciones secretas, experimentos olvidados o entidades que escapan a cualquier lógica. Algunos teorizan que la cueva no fue construida para ocultar algo, sino para contenerlo. Otros, en cambio, sugieren que Evan fue la víctima de un sistema diseñado para borrar cualquier indicio de lo que allí ocurrió. Que fue guiado, no por accidente, sino por alguien o algo que deseaba exactamente ese resultado. Hasta hoy, no se ha presentado una sola respuesta oficial sobre quién operó aquella instalación o por qué seguía activa en pleno siglo XXI. La empresa fantasma propietaria del terreno no ha emitido declaración alguna. Las anomalías térmicas detectadas siguen sin explicación en los registros satelitales. El disco duro recuperado contenía más archivos de vigilancia que aún, hasta la fecha, no han sido publicados. Y la pregunta más inquietante sigue sin respuesta. ¿A quién o a qué estaban vigilando dentro de aquella cueva? La investigación está cerrada. El acceso está bloqueado. Pero algo permanece ahí abajo. Algo que, durante décadas, fue ocultado cuidadosamente. Algo que no debía ser descubierto. La verdad sigue bajo tierra. Y tal vez, algunos secretos nunca deberían ser desenterrados. El 2 de marzo de 2025, justo al cumplirse casi 7 meses desde la desaparición de Evan Walker, el equipo federal logró lo que durante meses se creyó imposible: abrir la compuerta final de la instalación oculta bajo el desierto de Utah. El aire que emergió de aquel túnel fue seco, cargado de polvo denso, como si las décadas hubieran quedado atrapadas dentro. Nadie había cruzado esa puerta en al menos 40 años, tal vez más. Las linternas iluminaron un corredor bajo, revestido de metal corroído y abollado, que descendía en una ligera pendiente hacia una nueva cámara sellada. Tras horas de trabajo, los expertos lograron abrir el acceso. Y allí, en medio de la oscuridad, lo encontraron. La escena era devastadora en su simpleza. Contra una de las paredes de metal oxidado, semioculto tras una viga caída, había un cuerpo incompleto, reducido casi a huesos y jirones de ropa. Restos humanos que, aunque erosionados por el tiempo y la humedad, conservaban aún trazas de las prendas que Evan había llevado el día de su desaparición. Una de las botas, todavía reconocible. La carcasa de su cámara corporal, rota y cubierta de polvo, descansaba a centímetros de sus restos. Junto a ellos, un cuaderno de campo empapado, apenas legible en sus últimas páginas, pero donde algunas frases sobrevivieron a la humedad y al abandono. La última anotación era breve, precisa: no estoy solo. Hay alguien más aquí. Lo escucho, lo siento. No me muevo. No respiro fuerte. No sé si es humano. No sé si alguna vez lo fue. Esto no fue un accidente. Fue una trampa. Los agentes intercambiaron miradas silenciosas mientras la tensión se hacía casi insoportable.
Aquello no podía explicarse como un simple extravío, como un error de cálculo. Las evidencias lo dejaban claro. Evan había llegado hasta allí con plena conciencia de que algo lo acechaba, que algo o alguien no quería que saliera. El hallazgo más perturbador, sin embargo, fue la grabación final rescatada de su cámara corporal. El video, dañado por la humedad, mostraba a Evan con el rostro cubierto de tierra, los labios agrietados, respirando con dificultad. Estaba sentado contra la pared, en la completa oscuridad, con la linterna agotándose lentamente. Sus palabras, apenas un susurro, estremecieron a todos los presentes. No son trabajadores. No son militares. Sabían que vendría. Me dejaron entrar. No confíen en la superficie. Lo que está arriba es solo la fachada. Lo real está aquí abajo. El video se interrumpió de forma abrupta tras un sonido lejano. Un eco sordo. Algo metálico arrastrándose. Algo que no se muestra en cámara pero que Evan claramente escucha. La respiración se agita. Y luego, solo oscuridad. La confirmación era indiscutible. Evan no murió por accidente. No se perdió. Fue llevado allí, de alguna manera, guiado o manipulado para cruzar un umbral que nunca debió cruzar. Y lo más aterrador no fue su muerte, sino el hecho de que, después de todo ese tiempo, alguien, o algo, regresó para colocar su teléfono a la vista. Para asegurarse de que alguien encontrara aquella pista. Como si la desaparición no fuera el final, sino parte de un juego más grande, más antiguo, aún en marcha. Los informes oficiales confirmaron que no había señales de derrumbe, de fallo estructural, de ataque animal. Todo en aquella instalación indicaba control humano, intervención planificada. Pero ninguna agencia, ningún registro, ningún archivo del gobierno reconoció jamás la existencia de aquella estructura. Mientras la última compuerta era sellada una vez más, el silencio volvió a caer sobre el cañón. Pero no era el mismo silencio. Algo, o alguien, había vigilado ese lugar durante décadas. Y tal vez, aún lo sigue haciendo. Con el hallazgo de los restos y las últimas palabras de Evan Walker, la historia parecía haber llegado a su fin. Al menos en la superficie. Las autoridades sellaron de nuevo la entrada a la cueva, esta vez de forma definitiva. Colocaron sensores, cámaras y un aviso oficial que prohibía cualquier tipo de acceso bajo penas federales. El lugar fue borrado de los mapas públicos y cualquier mención en medios desapareció en cuestión de semanas. No hubo comunicado oficial. No hubo explicación pública. Para el mundo, Evan seguía figurando como desaparecido, sin cuerpo confirmado, sin causa clara. Solo una estadística más perdida en el silencio del desierto. Pero para Lena Morales y Víctor Chen, la herida sigue abierta. Ambos siguen visitando el cañón, cada 6 meses, en completo silencio. Caminan hasta el mismo punto donde todo comenzó, colocan una pequeña piedra junto a la antigua entrada, y permanecen allí durante horas. No hablan de teorías. No buscan respuestas. Solo recuerdan. Y cada vez que se marchan, lo hacen con la misma sensación. Que el caso nunca estuvo realmente cerrado. Que lo que ocurrió bajo tierra no fue un accidente, ni una coincidencia. Fue algo orquestado. Algo que aún sigue vivo en algún nivel, más allá de la comprensión. El cuaderno de Evan, el video recuperado, las cámaras ocultas, los pasos grabados en la oscuridad, todo apunta a una sola verdad. Ese lugar fue construido para mantener algo dentro. Algo que durante décadas permaneció escondido y que, de alguna manera, los observaba. Nadie sabe quién controla la tierra donde Evan desapareció. Nadie sabe quién regresó para dejar su teléfono. Nadie sabe si la vigilancia en ese sitio continúa o si algo más se ha liberado en el proceso. La única certeza es que las reglas que Evan siguió hasta el final ya no aplicaban. En sus propias palabras, no entré en pánico. Seguí las reglas. Solo que no sabía que las reglas habían cambiado. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que ocurrió en esa cueva? ¿Fue un accidente, una conspiración o algo que va más allá de lo humano? Déjame tus teorías en los comentarios. Pero ten cuidado. Algunas respuestas tal vez es mejor no encontrarlas nunca.